Buenas tardes. A continuación vamos a proceder a realizar las explicaciones en su segunda parte de la unidad número 1. Vamos a proceder a compartir pantalla para... En esta oportunidad vamos a hablar de dos temas que están contenidos en la unidad número 1 y que corresponden a la jornada de trabajo por una parte y al ámbito de las remuneraciones. Cuando nosotros hablamos en una primera aproximación de la jornada de trabajo, tenemos que tener presente que esta está establecida en el Código del Trabajo, ¿ya? El mismo código que nos entrega una definición de jornada de trabajo o también jornada laboral como se ocupa comúnmente. Y es el mismo artículo 21 del Código del Trabajo que nos señala que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. Vale decir, básicamente es una idea de tiempo, una idea temporal. Es el tiempo en el cual el trabajador presta su servicio, ¿ya? Por lo tanto, este ámbito temporal recibe esta consagración legal en el artículo 21 del Código del Trabajo. Este ámbito de jornada de trabajo, ya entendido como una temporalidad en el momento en que el trabajador desempeña una función, es una contraposición a la llamada jornada de trabajo pasiva, que también tiene regulación en el Código del Trabajo y que señala que es la jornada de tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causas que no le sean imputables. Por lo tanto, podemos decir que encontramos esta jornada de trabajo activa, que es la que definimos en una primera aproximación, y la jornada de trabajo pasiva, ¿ya? La jornada de trabajo activa, aquella en la cual el trabajador desempeña una función, y la jornada de trabajo pasiva es aquel tiempo de trabajo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, pero que no está realizando una función propiamente tal, pero no porque él no quiera, sino que por causas que no le son imputables. Cuando hablamos de jornada de trabajo, tenemos que tener presente que encontramos distintos tipos, y eso es lo que vamos a ver ahora como la clasificación ordinaria de la clasificación de la jornada ordinaria de trabajo. Esto da cuenta de que ya estamos pensando en la existencia de una jornada extraordinaria de trabajo. Cuando hablamos de jornada ordinaria de trabajo, encontramos en primer término la jornada legal ordinaria normal, ¿ya? Este nombre que un poco largo para hacer la definición el nombre de un concepto. También tiene consagración legal y está establecida en el artículo 22 del Código del Trabajo, que nos señala que la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales, ¿ya? Por lo tanto, esta jornada legal ordinaria normal es la que podríamos establecer como una especie de regla general. Es decir, cuando hablamos de jornada ordinaria, es aquella que no puede exceder de 45 horas semanales. Esto quiere decir que todo exceso de tiempo que se realice sobre estas 45 horas semanales, tendríamos que entender que son horas extraordinarias. Pero quedémonos solamente por ahora con el concepto. La jornada ordinaria de trabajo no excederá las 45 horas semanales. Están excluidos de este límite, porque cuando hablamos de 45 horas semanales estamos estableciendo un límite de tiempo en el cual el trabajador a la semana puede prestar sus funciones. Estas son excepciones a quienes prestan servicios 45 horas a la semana.
Los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores. Obvio que si yo tengo 2 o 3 trabajos, yo puedo pasar por alto esa limitación de 45 horas. Obviamente que es complejo que se dé, pero si yo presto servicio a más de un empleador, estoy dentro de esta figura de excepción. También están excluidos de la jornada de trabajo los de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales. Explicación es que en estos casos estamos hablando de personas que ejecutan una función eh, bajo el concepto de realizar esta labor en un cargo de confianza del empleado, ¿ya? Por lo tanto, ahí no es que el trabajador tenga que estar cumpliendo determinadas horas, sino que siempre se está mirando el cumplimiento de un objetivo, de una meta, de ciertas, como mirar cierto horizonte para efectos de una determinada función. Aquí el factor preponderante no es necesariamente el cumplimiento de la jornada en cuanto a las horas prestadas dentro de la semana, sino que el cumplir un determinado objetivo. También están dentro de esta, están excluidos dentro de la jornada ordinaria de trabajo los contratados de acuerdo al código para prestar servicio en su propio domicilio, ¿ya? eh, los agentes, comisionistas de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan su función en el local o establecimiento. También tenemos el caso de los deportistas, ya que en este caso estamos hablando de una jornada que se organiza por un cuerpo técnico y por una entidad deportiva. También las personas que trabajan a bordo de naves pesqueras y también están excluidas de esta limitación las personas que prestan sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa. Y en este caso podemos encontrar la figura del teletrabajo. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, me moví acá. Por lo tanto, sabemos que tenemos entonces, cuando hablamos de jornada ordinaria de trabajo, ciertos casos en los cuales existe em, ciertos casos que se encuentran excluidos de esta limitación. ¿Ya? Ahora bien, en cuanto a la distribución de la jornada ordinaria, recordemos que cuál es la idea principal de la jornada ordinaria, es aquella que no puede exceder de 45 horas semanales. Pero entonces nos tendríamos que preguntar de qué manera distribuimos esta jornada ordinaria. Y es el mismo código el que nos da la respuesta, y nos señala en el artículo 28 que la jornada máxima semanal no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días. Por lo tanto, cuando hablamos de estas 45 horas, estas no pueden distribuirse en más de 6 ni en menos de 5 días. ¿Ya? Y también tenemos dentro de esta reglamentación el hecho de que la jornada ordinaria en ningún caso puede exceder de 10 horas por día. Ojo que en este caso estamos hablando de jornada ordinaria de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto a la distribución, diariamente no se puede trabajar más de 10 horas diarias. Tenemos un caso de excepción en el cual el director del trabajo puede autorizar sistemas excepcionales de distribución de las jornadas de descanso debido a las especiales características de los servicios. Cuando el director del trabajo emite un dictamen, emite un pronunciamiento, lo hace sobre la base de una determinada situación específica. Por lo tanto, si el director del trabajo, para un caso concreto, para la prestación de ciertos servicios, puede establecer una jornada ordinaria distinta en cuanto a su distribución. En segundo lugar, tenemos la jornada legal ordinaria mayor o extendida. Esta está conceptualizada como la que no puede exceder de 12 horas diarias y por lo tanto 60 horas semanales, y que incluye dentro de ese tiempo un descanso no inferior a una hora, que es imputable a la jornada de trabajo.
Entonces podemos decir que en cuanto a tiempo efectivo de trabajo, son 11 horas. Más allá del concepto, lo importante acá de poder retener es la circunstancia de que esta jornada legal ordinaria mayor o extendida se aplica a ciertas funciones, a ciertos servicios. Y el mismo código es quien nos da esta explicación y nos señala que se aplica a las personas que desarrollan labores discontinuas, intermitentes o requieren de su sola presencia, vale decir, si se cumplen con estos requisitos, la jornada no puede exceder de 12 horas diarias, y al personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes, exceptuando el personal administrativo y el de lavandería, lencería o cocina, cuando en todos estos casos el movimiento sea notoriamente escaso y los trabajadores deban mantenerse constantemente a disposición del público. Ya, o sea, aquí más que nada retener que la jornada extendida, jornada ordinaria extendida, es aquella que no puede exceder de 12 horas y que se da en ciertos casos específicos, ¿ya? Las personas que desarrollen labores discontinuas y personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes. Y pueden después revisar en mayor detención em, este tipo de jornada, ¿ya? En tercer lugar tenemos la jornada legal ordinaria menor, y que también, al igual que en el caso anterior, se aplica a ciertos casos, a ciertas situaciones específicas. Aquí hago el paréntesis de que si bien la legislación laboral procura entregar directrices aplicables a la generalidad de los trabajos, tenemos que saber que no todos los trabajos son iguales y por lo tanto requieren cierta reglamentación o a lo menos dejar cierta flexibilidad para la aplicación de estas situaciones de excepción, jornada ordinaria extendida o jornada ordinaria menor, que es la que vamos a ver ahora. En cuanto existen ciertos eventos en que es necesario establecer una jornada legal ordinaria menor. O sea, aquí reiteramos la idea que recién mencionábamos, de que son ciertos eventos en que se hace necesario tener una especie de reglamentación distinta para efectos de la prestación de los servicios. Cuando hablamos de esto, jornada ordinaria menor, licencias médicas parciales, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el trabajador es autorizado en razón de su enfermedad a asistir solo a una parte de la jornada de trabajo. Esto es de difícil ocurrencia, ya no es tan común, pero el legislador se pone en este caso porque nunca se sabe si puede en definitiva ocurrir. El caso del artículo 206 del Código, en cuyo caso las trabajadoras tienen derecho a una hora para dar alimento a los hijos menores de 2 años. También tenemos el caso de los dirigentes sindicales cuando hacen uso de sus permisos. Em, Tenemos un caso también de los profesores establecido en el estatuto docente y los trabajadores beneficiarios de acciones de capacitación ocupacional respecto a las cuales cualquiera que fuera la alternación de su jornada mantienen íntegramente su remuneración. O sea, básicamente entender en este caso de jornada legal ordinaria menor que son ciertas situaciones bastante puntuales en la cual se puede establecer una jornada que sea ordinaria y que sea menor a aquella que entendemos como de 45 horas semanales. Licencia médica, el derecho a alimentación de las madres, los dirigentes sindicales cuando hacen uso de sus permisos, tenemos el caso de los profesores y los trabajadores que son beneficiarios de acciones de capacitación. En cuarto lugar, recordamos que estamos viendo la clasificación de la jornada de trabajo, tenemos las jornadas ordinarias especiales. ¿Ya? Volvemos a la misma lógica de los casos anteriores, en las cuales existe ciertas jornadas que son, o sea, ciertos trabajos, ciertas funciones que son desarrolladas por los trabajadores, que dada la naturaleza de los servicios, el legislador se ha puesto en el caso de que requieren de una reglamentación especial atendida a la naturaleza de los servicios y que vamos a señalar a continuación. ¿Cuáles son estos casos en que hay una jornada ordinaria especial? En primer lugar, tenemos el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva, interurbana, de servicio interurbano de transporte, choferes de vehículos de carga,
y el personal de ferrocarriles, en cuyo caso la jornada ordinaria de trabajo será de 180 horas mensuales. Ahí cambiamos la unidad de tiempo para efectos de determinar esta jornada ordinaria especial. Caso de choferes y auxiliares de locomoción colectiva, interurbana, o sea, personal que trabaja a bordo de buses, interurbano, en cuyo caso la jornada ordinaria será de 180 horas mensuales. Por su parte, por otro lado, perdón, también tenemos el caso de los trabajadores de casa particular, en cuyo caso deben distinguirse dos situaciones. Básicamente, el primero de ellos, si no viven en la casa del empleador, vale decir lo que se denomina como puerta de afuera, la jornada no puede ser de 45 horas semanales, sin embargo se puede pactar por escrito hasta un máximo de 15 horas semanales adicionales de trabajo que deben pagarse con un cierto recargo. Esto es bastante reglamentario, ya no requiere mayor explicación. Y si viven en la casa del empleador, ya vale decir, son servicios que se prestan puerta adentro, no, los trabajadores o trabajadoras no están sujetas a un horario, ¿ya? Y en definitiva, este se va a determinar por la naturaleza de las funciones y se debe tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias, ¿ya? Entre el término, el término de la jornada y el inicio del día siguiente, ¿ya? Aquí cierta reglamentación, tienen derecho al descanso semanal los domingos, tienen derecho a descanso los días de sábado, que de común acuerdo pueden acumularse, fraccionarse o intercambiarse, y no son compensables en dinero. También tenemos el caso de esta jornada ordinaria especial, trabajadores del cuerpo de bomberos que vivan en las dependencias del empleador, y los trabajadores agrícolas, en cuyo caso aplica el decreto supremo número 45, pero eso no es necesario retenerlo, sino que solamente para contextualizar. ¿Ya? Por lo tanto, los tipos de jornada ordinaria que vimos recién, vimos que hay un cierto denominador común en cuanto hay una regla general, y en cuanto hay ciertos casos en el cual de la naturaleza de las funciones de los trabajadores y orientados desde un punto de vista más o menos general hasta llegar a otros de carácter especial, existe cierta reglamentación. ¿Ya? Cuando hablamos de jornada parcial de trabajo, ya vale decir, no es lo que se denomina como tiempo completo. Y también tiene una denominación propia en el código, que de acuerdo al artículo 40 bis del Código del Trabajo, la jornada parcial es aquella que se pacta por un periodo no superior a 2/3 de la jornada ordinaria de trabajo, jornada ordinaria semanal. ¿Ya? O sea, es aquella que no supera los 2/3 de la jornada ordinaria de trabajo. Principales características: se pueden autorizar horas extraordinarias, la jornada debe ser continua y no debe no puede exceder de 10 horas. Existe un límite máximo para la gratificación legal, ¿ya? Que eso lo vimos, lo vamos a ver en la próxima, el próximo tema. Las partes pueden pactar alternativas de distribución del trabajo, el cálculo de las indemnizaciones que pueden corresponder al trabajador al término del contrato, se entiende la última remuneración, el promedio de las percibidas durante la vigencia del contrato. Esto es más que nada de carácter reglamentario. Yo aconsejo en este sentido retener el hecho de que existe una jornada de parcial de trabajo y que en definitiva es aquella que se pacta, ¿ya? Vale decir, acuerdo entre el empleador y el trabajador, y que es por un periodo no superior a 2/3 de la jornada ordinaria semanal de trabajo. ¿Ya? Jornada extraordinaria de trabajo. ¿Ya? Como vimos en un principio, hablábamos de jornada ordinaria, lo que presuponía que posteriormente íbamos a ver lo que es la jornada extraordinaria de trabajo, las llamadas horas extra. También tiene una consagración normativa en el Código del Trabajo, en el artículo 30, y señala básicamente que es la que excede el máximo legal o la pactada contractualmente si fuese menor. O sea, es aquella que excede el máximo legal que hablamos
de 45 horas y recordar la distribución de los 5 o 6 días y las 10 horas máximos diarias. Por lo tanto, lo que va excediendo esos límites legales, o en su caso, si mediante un contrato existe cierta distribución de la jornada, es menor y con el desarrollo de ciertas funciones se excede esa jornada, vamos a estar en el ámbito de las horas extras. ¿Qué podemos decir al respecto? Como regla general, es decir, a gran mayoría de las veces, el máximo de las horas extraordinarias es de 2 horas por día, ¿ya? ¿Cuál es el principal límite? El hecho de que en la faena no se perjudique la salud del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, la regla general es que sean 2 horas por día. Esto lo establece el artículo 31 del Código del Trabajo. Ahora, dado que es una situación que puede traer a lo mejor eh, cierta, cierto aprovechamiento ya por parte del empleador, se establece como objetivo a la inspección del trabajo de velar por el cumplimiento de esta hora extraordinaria, ¿ya? Vale decir que sean efectivamente 2 horas diarias y que se cumplan en faenas que no perjudiquen la salud del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, a la inspección del trabajo le corresponde esa posición de garante y de cumplimiento de em, de estas horas extras, ¿ya? Hago presente solamente que en virtud del artículo 32, inciso cuarto, no se consideran horas extraordinarias las horas trabajadas en compensación de un permiso. Vale decir, si yo me autorizaron a salir o irme antes, em, y yo me quedo después, no necesariamente esto se va a compensar para efectos de un permiso, salvo que haya una autorización por escrito entre el trabajador y el empleador, en cuyo caso sí se podría establecer como eh, horas extra. Cuando hablamos de las horas extraordinarias, tenemos que determinar las fuentes, o sea, de dónde proviene la facultad y la potestad de poder ejercer estas horas extraordinarias. En primer lugar, tenemos las horas extraordinarias pactadas, ¿ya? Vale decir que hay un pacto de por medio y un acuerdo de por medio. El código nos señala que estas deben pactarse por escrito, ¿ya? Y siempre deben tener por objeto atender necesidades o situaciones temporales de la empresa, ¿ya? Y no pudiendo tener el pacto una vigencia superior a 3 meses. Lo que eso sí no significa que no se pueda renovar. Entonces, ¿cuál es la principal idea? Que cuando hablamos de horas extraordinarias pactadas, debe establecerse por escrito y tener por objeto atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. O sea, más que nada una circunstancia de carácter extraordinaria que haga estrictamente necesario que se pacten horas extras en razón para el desarrollo de las funciones del trabajador. ¿Ya? La misma dirección del trabajo, dentro de su potestad interpretativa de la normativa laboral, ha señalado que situaciones o necesidades temporales de la empresa son aquellas circunstancias que, no siendo permanentes en la actividad productiva de la empresa y derivando de sucesos ocasionales que no sean posibles de evitar, impliquen una mayor demanda de trabajo en un lapso determinado. O sea, es la misma dirección del trabajo quien nos señala cuáles son estas situaciones temporales que permitirían constituir como fuente de horas extraordinarias un pacto entre el empleador y el trabajador. O sea, no pueden ser horas extras en definitiva por un mero capricho, ¿ya? Se supone que lo que no significa que no se haga en todo caso. Siempre debe tener por objeto atender necesidades o situaciones temporales de la empresa. No obstante, también pueden darse las horas extras por un consentimiento tácito, en cuyo caso, si bien no hay un pacto por escrito,
se pueden considerar las horas trabajadas en exceso de la jornada con conocimiento del empleador. Vale decir, el trabajador sigue prestando su servicio y el empleador tiene conocimiento de esta circunstancia, y en ese caso también ex- existiría una especie de consentimiento tácito en orden a que todo lo que se trabaja en exceso va a constituir horas extra. ¿Ya? Forma y oportunidad de pago. Las horas extras se pagan con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deben liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones del respectivo periodo. O sea, retener en este caso que cuando hablamos de horas extras u horas extraordinarias, estas se pagan con el recargo del 50%. Ahora esto no impide que las partes en el contrato o posteriormente en el contrato colectivo, mediante una negociación colectiva, eh, determinen que las horas extras se pagan con un porcentaje mayor al 50%, ¿ya? Lo importante es establecer que no se pueden pagar con un recargo de menos del 50%, ¿ya? Bueno, aquí pueden revisar después el, el los aspectos relativos a cómo se realiza el cálculo, ¿ya? Por ejemplo, el recargo se debe pagar sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. De acuerdo al sueldo convenido, se va a realizar el cálculo de las horas extras, ¿ya? Bueno, aquí señalamos la idea que de acuerdo a los dictámenes de la Dirección del Trabajo, para el cálculo de las horas extras debe considerarse el sueldo, bono de asistencia, bono de puntualidad, etcétera. ¿Qué no se considera? Asignaciones de escolaridad, gratificación convencional, la movilización, colación, comisión, viático, etcétera. Por lo tanto, ahí revisan bien estas dos reglas para efecto de determinar el pago de las horas extra. Más, aquí hacemos alusión al registro de asistencia, ¿ya? Que también tiene que ver con aspectos propios de la jornada de trabajo en cuanto existe este aspecto de temporalidad. A fin de controlar la existencia y determinar las horas trabajadas, ya sean ordinarias u horas extras, el empleador debe establecer un sistema de control, ¿ya? O sea, recae sobre el empleador el determinar un mecanismo para efectos de controlar la entrada y salida de los trabajadores, ¿ya? Y aquí lo que se ocupa puede ser un libro de asistencia, un reloj control con tarjeta de registro, o se pone la huella, o se registra el rostro del trabajador, etcétera. Pero lo importante es que exista un sistema de control. Ahora, la Dirección del Trabajo, en ese sentido, puede autorizar y regular mediante una resolución fundada. Recordemos que la Dirección del Trabajo puede emitir dictámenes, pronunciamientos respecto de una determinada materia en el ámbito laboral, y en ese caso puede establecer sistemas especiales de control de las horas de trabajo, ¿ya? Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, o sea, cuando puede, en cierta medida, pronunciarse la Dirección del Trabajo. Cuando no resulte factible el control de las horas trabajadas, ¿ya? Mediante los sistemas de libre asistencia o de control, vale decir, eh, no existe la factibilidad de hacer este control de entrada y salida de los trabajadores, o cuando el sistema de libre asistencia o de control dificulte la supervigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre la jornada ordinaria y extraordinaria por parte de los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo. Ya, o sea, existen ciertas circunstancias que coartan la posibilidad de que la Dirección del Trabajo pueda fiscalizar estos sistemas de control. ¿Qué más?
Eh, Existe un decreto reglamentario que es de hace casi 100 años, pero igual que se mantiene vigente y que establece que para el control de las horas extra y ordinarias y horas extras, el empleador debe cumplir ciertos requisitos, ya vale decir, se establecen ciertas obligaciones en ese sentido. Debe colocar diariamente formulario o libro de asistencia que los empleados deberán firmar en las horas precisas de la llegada y salida, ¿ya? Básicamente lo que ya se ha mencionado. Al fin de cada semana deberá sumar el total de las horas trabajadas y los libros formularios de asistencia deberán ser exhibidos a los inspectores del trabajo, ¿ya? Algunas dudas frecuentes y soluciones que ha dado la Dirección del Trabajo respecto del control de asistencia. En cuanto al número mínimo de trabajadores necesarios para llevar registro de asistencia, como en la normativa nada se establece, todo empleador con uno o más trabajadores debe cumplir con esta obligación. O sea, es una obligación que se impone a casi todo empleador, ¿ya? Independiente del número de trabajadores que tenga a su cargo. Asimismo, se ha establecido por la Dirección del Trabajo que no es necesario timbrar el libro de asistencia o solicitar una autorización previa de la Dirección del Trabajo para el reloj control. Y esto es para evitar en cierta medida trámites burocráticos, etcétera, sin perjuicio de la facultad fiscalizadora que tiene la Inspección del Trabajo. Respecto a los trabajadores excluidos del límite de jornada, ya señalado en el inciso segundo y tercero del artículo 22 del Código del Trabajo, no existe la obligación de registrar su asistencia y terminar las horas trabajadas. Tampoco resulta procedente establecer sistemas distintos separados para el control de las horas ordinarias y extraordinarias, ¿ya? Y tampoco es obligatorio para el personal registrar el tiempo destinado a la colación. Sin embargo, el empleador puede adoptar medidas que impliquen este deber de registrar, ¿ya? Pero en todo caso, si el empleador quiere registrar la entrada y salida de los trabajadores para efectos de la colación, esto necesariamente tiene que estar establecido de manera previa en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Eh, Ahora vamos a referirnos a los descansos. Ya podemos encontrar en el Código del Trabajo distintos tipos de descanso. Cuando hablamos de descanso dentro de la jornada de trabajo, esto tiene una regulación también en el Código del Trabajo y nos señala que la jornada se divide en dos partes, ¿ya? O sea, el tiempo en el cual el trabajador desempeña sus funciones se va a dividir en dos partes. ¿Y para qué? Para efectos de dejar una ventana o un tiempo de a lo menos media hora para la colación que no se considerará trabajado para el cómputo de la duración de la jornada diaria. Excepción a este descanso dentro de la jornada, los trabajos de proceso continuo, que no pueden dividir la jornada y por tanto se trabaja por turnos. ¿Ya? Eso es importante retener ese respecto. Ahora, no existen impedimentos, a pesar de que la jornada de trabajo debe dividirse en dos fracciones, de acuerdo a lo dicho por la Dirección del Trabajo. Se ha señalado que no hay un impedimento para que las partes puedan interrumpir la jornada por causas distintas a la colación, pero siempre y cuando el tiempo ocupado se considere como trabajado. ¿Ya? Esto es lo que podemos señalar respecto del descanso dentro de la jornada. Ahora, descanso entre jornada y jornada. Esto no tiene una regulación específica, pero dado el marco general que tenemos de nuestra legislación, este es un descanso de carácter natural que se
configura por el hecho de tener una duración máxima diaria de la jornada de trabajo y que una vez terminada esta jornada, el trabajador ya no queda a disposición el trabajador ya no queda a disposición del empleador para desempeñar sus funciones. Por lo tanto, es el tiempo entre jornada y jornada que se dedica al descanso. ¿Ya? Eh, Punto a considerar que, sin embargo, la Dirección del Trabajo ha señalado que para efectos de el descanso de entre jornada y jornada, este a lo menos tiene que ser equivalente al tiempo trabajado. ¿Ya? O sea, si por lo menos 9 horas de entre jornada y jornada. ¿Qué otro tipo de descanso tenemos en el Código del Trabajo? Tenemos el descanso semanal. ¿Ya? Está mirado más sobre la idea del descanso los días domingos y festivos. ¿Ya? Estos días domingo y festivos van a ser de descanso, salvo em, las, ac- eh, las, las- los trabajos, las funciones que se desarrollen de carácter laboral necesariamente en los días domingo y festivos. ¿Ya? O sea, sabemos que tienen que existir ciertos servicios en los cuales siguen a cargo de trabajadores y que ellos en ese sentido están exceptuados del descanso dominical. Vamos a ver que eso obviamente que no se tiene que considerar un tiempo de descanso eh, del trabajador. Ahora, el criterio de la dirección del trabajo eh, ha sido que el descanso semanal debe ser otorgado luego de cada periodo de trabajo, es decir, el día domingo, en los casos de los trabajadores sujetos a descanso dominical e inmediatamente después de enterados 6 días de labor en el caso de los trabajadores exceptuados de ese descanso. ¿Ya? ¿Cuándo comienza el descanso dominical? El descanso obligatorio comienza más tardar a las 21 horas del día anterior al domingo festivo y a la vuelta teórica del trabajo se inicia a las 6 horas del día siguiente al domingo o festivo. ¿Ya? Eso es importante tener presente. Eh, Ahí revisen eso que más de carácter más reglamentario en cuanto a las horas del descanso. Eh, y veamos aquí las limitaciones al empleador. En cuanto a las empresas o faenas no exceptuadas del descanso dominical, no podrán distribuir la jornada ordinaria de trabajo en la forma que incluyen el día domingo festivo, salvo casos de fuerza mayor. ¿Qué labores se exceptúan del descanso dominical? Ya vale decir que no necesariamente tienen que descansar dentro del el día domingo. Ya veíamos que existen ciertas labores que son de carácter especial. ¿Cuáles son estos casos? Están establecidos en el artículo 38 y son aquellos relativos a las faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, en la explotación, en labores o servicios que exijan la continuidad de los procesos, en las obras o labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones o periodos determinados, trabajo necesario e impostergable para la buena marcha de la empresa, naves, faenas portuarias, establecimientos de comercio y servicios que atienden al público respecto a los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del establecimiento, deportistas profesionales, obviamente, todo el, por ejemplo, el fútbol chileno se desarrolla en fin de semana, día domingo también. Eh, lo importante es considerar que en estos casos, más que la, la, la calidad o la condición del establecimiento, que está exceptuado del descanso dominical, no es de por sí el establecimiento comercial, sino que en definitiva
es la labor desarrollada la que se encuentra exceptuada del descanso dominical. Sugiero revisar aquí la distribución de la jornada, ¿ya? Y la compensación del descanso por los días domingo y festivos. El caso especial del artículo 38, trabajadores que se desempeñan en explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de los procesos, la acumulación de los descansos, ¿ya? Que nos señala el artículo 38, inciso quinto, que nos indica que cuando se acumule más de un día de descanso a la semana, las partes pueden acordar una forma especial de distribución o de remuneración de los días de descanso que excedan de uno semanal. En definitiva, las partes pueden convenir entonces que el trabajador tomará uno de los descansos en una oportunidad distinta y o también puede compensar en dinero el o los días que excedan de uno, no pudiendo esta compensación ser inferior a la remuneración establecida en el artículo 32, es decir, el valor de la remuneración acordada para la jornada ordinaria diaria más un recargo del 50%. Ya, bastante técnico en cierta medida, es importante tenerlo presente. Otro tipo de descanso encontramos. Tenemos el descanso o feriado anual. ¿Ya? Definición: es el derecho que tiene todo trabajador con más de un año de servicio, derivado de la relación que lo liga con el empleador, para ausentarse de sus labores habituales durante un mínimo determinado de días al año con remuneración íntegra. Ya, entonces, es un derecho que tiene el trabajador para ausentarse de sus labores durante un periodo del año. ¿Qué tipo de feriado encontramos? En primer lugar, el feriado básico. Este procede cuando cuando el trabajador tiene más de un año de servicio. Por lo tanto, podemos determinar que cuando el trabajador todavía no ha cumplido un año de servicio en una empresa frente a su empleador, todavía no tiene derecho al feriado básico. ¿Por cuánto tiempo se extiende este feriado básico? 15 días hábiles con remuneración íntegra. O sea, son 15 días pagados. ¿Ya? Eso es importante considerar. Bueno, en la región de Magallanes, Aysén, la provincia de Palena, tienen un derecho anual a feriado básico de 20 días hábiles. El feriado adicional. ¿Qué es el feriado adicional? Es aquel en virtud del cual todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o discontinuos, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados, siendo susceptible de negociación colectiva individual. Por lo tanto, este feriado adicional o progresivo es cierto una modalidad de feriado en cuya virtud el trabajador que tenga más de 10 años más de 10 años de trabajo para unos más empleadores tiene derecho a un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados. Ahora bien, represente que solo se pueden hacer valer hasta 10 años de trabajo prestados a empleadores anteriores. ¿Ya? ¿Cómo se acreditan los años servidos para empleadores anteriores? Por lo general, mediante distintos medios de prueba. Es decir, certificados otorgados ante la Inspección del Trabajo, cualquier instrumento público, ¿ya? Que dé cuenta de la prestación de los servicios, pero el tercero, el que principalmente se utiliza, que son los certificados otorgados por las instituciones de previsión. Ya incluso hay certificados que son de carácter especial en la AFP, en el cual se otorgan para efectos de la contabilización de servicios ante empleadores anteriores. Más, otro tipo de feriado. Tenemos el feriado proporcional. Es el que corresponde al trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio.
Por lo tanto, antes de que tenga derecho al feriado básico. Y en ese sentido, el feriado proporcional, en virtud de este feriado proporcional, el trabajador debe recibir o percibir una indemnización equivalente a su remuneración íntegra, calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación y la fecha de término de la relación laboral. ¿Ya? Esto se da por lo general en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, el trabajador es desvinculado de la empresa y, em, y todavía no cumplía el año para tener derecho al feriado básico. ¿Ya? Ahí sin perjuicio de no tener el derecho al feriado básico, sí tiene derecho al feriado proporcional. Oportunidad para conceder el feriado básico, de preferencia en primavera o verano, ¿ya? Plazo de prescripción, el derecho a reclamar por el feriado prescribe en 6 meses desde el término de la relación laboral. Características del feriado básico, es un derecho irrenunciable para quien ya ha cumplido el año. Debe ejercerse por periodos de 15 días hábiles cada vez que el trabajador cumpla un nuevo año de servicio, pudiendo acumularse hasta 2 periodos por acuerdo entre las partes. Como decíamos, debe concederse preferentemente en verano o primavera. Debe hacerse uso de manera continua. Sin embargo, se puede fraccionar hasta por 10 días hábiles, pero siempre con acuerdo de las partes. Ya, por regla general, el feriado no es compensable dinero y procede la concesión de días adicionales de acuerdo a la ley o en convenios colectivos o fallos arbitrales. Ya, la remuneración del trabajador durante el feriado, hay que distinguir si el trabajador está sujeto a remuneración fija, debe percibir durante sus vacaciones una remuneración íntegra equivalente a su sueldo, y en el caso del trabajador con remuneración variable, debe percibir el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses. Eso principalmente. Ahí revisan ustedes lo que se establece respecto del trabajador sujeto a remuneración mixta. Reajuste legal o convencional durante el feriado también se hace parte a quien esté ejerciendo su feriado legal. Esto lo revisan después ustedes. Se suspender el feriado, ¿ya? Esto se puede principalmente en el caso de que durante el feriado confiera el goce de una licencia médica. En este caso se puede suspender el feriado. En la huelga o lockout, ahí lo pueden revisar después. Y la procedencia de otorgar el feriado anual durante el aviso de desahucio. En este caso es procedente que durante el periodo que comprende el aviso de término del contrato, ¿vale? Si estamos pensando en la desvinculación del trabajador, se haga uso del feriado anual, ¿ya? Siempre que en ese sentido, eso sí, el trabajador preste su consentimiento en ello. Sin embargo, el empleador no está facultado para obligar al trabajador a hacer uso de su descanso anual durante este periodo, este aviso previo de término de contrato, ¿ya? Comprobante feriado, se debe otorgar un comprobante cuando se concede. La acumulación de los feriados, si se hubieran acumulado más de 2 días, deberá entenderse que el trabajador tiene derecho a impetrar la totalidad de los días que comprenda la acumulación. ¿Qué más como idea principal? La indemnización por el feriado, por el derecho feriado, solo puede ser renunciada por el trabajador una vez extinguida la relación laboral. Por ejemplo, en el caso del feriado proporcional, como es un pago que tiene derecho al trabajador y entendemos que se ha extinguido la relación laboral, podría renunciarla eventualmente porque ya no está vigente en la relación laboral. Después aquí ustedes pueden revisar el feriado colectivo.
Finalmente, en el ámbito de la jornada de trabajo tenemos los permisos, ¿ya? Que se otorgan en el caso de muerte de un hijo. Todo trabajador tendrá derecho a 10 días de correos de permiso pagado. Ya aquí ustedes lo pueden revisar después. Los distintos permisos que se pueden otorgar, ¿ya? Para ausentarse del, eh, de la jornada de trabajo, ¿ya? También existen permisos para efectos de someterse trabajadores y trabajadoras a exámenes de mamografía y próstata que corresponde al derecho a mediodía para realizarse examen, ¿ya? También acá tenemos otro importante que también se ha establecido el permiso a efectos de la vacunación, en cuanto se trate de programas o campañas públicas de inmunización a través de vacunas. Todo trabajador o trabajadora tiene el derecho a mediodía de permiso efectivamente mediodía de permiso laboral para poder vacunarse. Permiso laboral por nacimiento o adopción. El padre tiene derecho al permiso pagado 5 días en caso de nacimiento de un hijo. Y eso es por lo que podemos señalar respecto de los permisos. Ya ustedes lo pueden revisar con mayor detención. Ahora vamos a ver el otro tema con el que se finaliza la unidad número 1 y que es aquel relativo al ámbito de las remuneraciones. Ya en una primera aproximación vamos a ver qué se entiende por remuneración, las características, los tipos de remuneración y posteriormente las ideas relativas a la protección de las remuneraciones. Cuando nosotros hablamos de remuneraciones, tenemos que pensar inmediatamente que esto deviene de una definición legal. Y es el mismo Código del Trabajo que en su artículo 41 ha establecido que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluable en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. O sea, en este caso tenemos una definición legal que está orientada en ese sentido. Ahora, si nosotros tomamos la definición, lo primero que tenemos que considerar es que la remuneración es una contraprestación, vale decir, eso, la prestación a la cual el trabajador tiene derecho por la prestación de su servicio. ¿Ya? Bien podemos señalar que tiene un carácter pecuniario, o sea, siempre la remuneración va a estar establecida sobre la base de la unidad de dinero, una unidad de dinero determinada o determinable. Y por eso hablamos de que la remuneración debe ser en dinero y en forma adicional puede estar establecida en especies avaluables en dinero. Lo que importa en este caso más que nada es la circunstancia de que siempre la unidad de dinero sea la que pueda, en el sentido de carácter de determinado, determinable, sea sobre la cual esté manifestada la remuneración. Se paga por causa del contrato de trabajo, obviamente, que si yo no tengo un contrato de trabajo o la existencia de una relación laboral, no hay derecho a la remuneración. Y la remuneración tiene el carácter de genérico. ¿En qué sentido? En que cualquier contraprestación en dinero o especie avaluable en dinero constituye remuneración. Y las que no constituyen están señaladas por ley. En ese sentido, encontramos ciertos beneficios, prestaciones recogidos en el Código del Trabajo que no constituyen remuneración. ¿Qué aspectos no constituyen remuneración? En primer lugar, la asignación de movilización o locomoción. ¿Ya? Eso no es remuneración. Pero encontramos la excepción, salvo que exceda un límite razonable, la que podrá ser determinado por la dirección del trabajo. O sea, en teoría no debiesen ser consideradas remuneración, salvo que excedan un límite razonable. O sea, si, por ejemplo, si yo gano 1 millón de pesos
y me dan 3 millones de locomoción, obviamente lo que excede lo razonable va a constituir remuneración. ¿Ya? Del mismo modo, la asignación de colación o alimentación no constituyen remuneración, pero igualmente lo pueden constituir en el evento de que excedan un límite razonable. También constituye remuneración la asignación por pérdida de caja, constituye un beneficio que es una cantidad de dinero que se adiciona al sueldo del trabajador y que cumple funciones de cajero. Esto para ayudarlo a responder en caso de cierta pérdida de dinero. Tampoco constituye remuneración la asignación por desgaste de herramientas, los viáticos, las prestaciones familiares, las indemnizaciones, en general todas las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. ¿Ya? O sea, estos aspectos que recién señalábamos, estos conceptos, no constituyen remuneración. Clasificación de las remuneraciones. Las remuneraciones pueden ser clasificadas en primer lugar en dinero o en especie. ¿Ya? Obviamente que lo común es que deban pagarse en dinero, ¿ya? Pero si no se hace de esa forma, tiene que evaluarse en dinero, una especie evaluable en dinero. Debe también ser pagada por una unidad de tiempo o por una unidad de obra, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de unidad de tiempo? Es por día, por semana, por quincena, por mes. O sea, a uno le pueden pagar su remuneración de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, ¿ya? En cuanto a su fijeza, las remuneraciones pueden ser fijas, variables y esporádicas. ¿Cuál es la cuantía de la remuneración? Pues esta no tiene que ser inferior al mínimo mensual, al ingreso mínimo mensual, y si es parcial, la jornada se determina de carácter proporcional respecto de la calculada en base a la jornada ordinaria de trabajo. Remuneraciones en el Código del Trabajo. ¿Ya? En principio decíamos que la remuneración tenía un carácter genérico y por eso vamos a ver que en el Código del Trabajo existen ciertos tipos de remuneraciones y que están incluidas dentro de este concepto de carácter más amplio. ¿Ya? En primer lugar tenemos el sueldo base. ¿Ya? El sueldo base, que es el estipendio fijo, perdón, el estipendio obligatorio y fijo en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo. La definición agrega que no puede ser inferior al mínimo mensual y que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, se presumirá que el trabajador está afecto al cumplimiento de la jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores o cuando el empleador efectuare descuentos por atraso en que incurriera el trabajador. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del sueldo base? El sueldo base de por sí es obligatorio, son las circunstancias de que existe una prestación de servicio en virtud de un contrato, de la existencia de una relación laboral. Debe ser fijo, vale decir, no puede variar, ¿ya? Salvo que las partes así lo convengan, o se establezcan bases para su determinación en determinadas circunstancias. Debe ser en dinero, debe ser de carácter periódico, debe ser contractual en el sentido de que está acordado previamente por las partes, debe de vengarse a consecuencia de la prestación de un servicio, es decir, debe reconocer como la causa de su pago un servicio determinado en virtud de una relación laboral. El sobresueldo es el sobresueldo, remuneración de la hora extraordinaria. También tenemos la comisión, es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de estas operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Esto es distinto del, eh,
de la participación que la proporcionen las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o de una o más secciones de la misma. También tenemos la gratificación. La gratificación que también va a constituir una remuneración y que está establecida como la parte de las utilidades de la empresa con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. En ese sentido, podemos encontrar distintos sistemas de gratificación y las partes son libremente para determinar cuál es el sistema que los va a regir. En ese sentido, cuando hablamos de gratificación, por ejemplo, encontramos la gratificación legal, una regulación especial en el Código del Trabajo y requiere de ciertos requisitos para que se configure. ¿Cuáles son? Se trata de establecimientos mineros, industriales, comerciales y cualquier otro que persiga fines de lucro, que estos servicios, que estos establecimientos estén obligados a llevar libro de contabilidad y que obtengan utilidades. Por lo tanto, eso principalmente es la circunstancia que nos permitirá encontrarnos frente a una gratificación legal. Además tenemos la gratificación de carácter convencional, que es aquella pactada por las partes y que se encuentra regulada en los contratos de trabajo. Ya, en ese sentido, la gratificación convencional no puede ser inferior a la de carácter legal. También tenemos la gratificación garantizada, que es aquella que se paga en virtud de una disposición legal, ya, o sea, siempre en la que va a tener derecho, sea por una disposición legal o por un contrato, pero que de por sí se va a pagar siempre y que no queda sujeta a la circunstancia de que tenga o no utilidades eh, la empresa. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la gratificación voluntaria, que es aquella que el empleador en forma total y absolutamente voluntaria paga a sus trabajadores. ¿Ya? O sea, él no está obligado, pero igualmente paga una gratificación a sus trabajadores producto de mera liberalidad y sin que a su vez se le pueda exigir el pago. O sea, es de carácter netamente voluntario del empleador. ¿Cómo se paga la gratificación legal? ¿Ya? Eh, los empleadores de por sí están obligados a pagar la gratificación con el carácter de anticipo y sobre la base del balance o liquidación presentada al servicio de impuestos internos. O sea, tenemos que tener, para efectos de ver si hay utilidades o no, ver y determinar el balance ante impuestos internos de la empresa. Por lo tanto, si el empleador ha obtenido utilidad dentro de un ejercicio, está obligado a pagar la gratificación. ¿Ya? En cuanto a la forma de pago, existen, de acuerdo al Código del Trabajo, ciertas alternativas para que el empleador pueda acogerse a un sistema o a otro para efectos de pagar la gratificación. ¿Ya? O sea, son dos formas de determinar el pago de la gratificación cuando ya se han obtenido estas utilidades. ¿Ya? La primera de ellas, en cuanto a las alternativas del pago de la gratificación legal, está establecida en el artículo 47 del Código. En este caso, el empleador debe distribuir entre sus trabajadores una proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes líquidos obtenidos en el ejercicio comercial. Esta distribución deberá realizar de manera proporcional a lo devengado por cada trabajador por concepto de remuneración en el respectivo periodo, incluidos los que no tengan derecho. ¿Ya? Y en ese sentido, se entiende por tales, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, los trabajadores con gratificación pactada, sea en su contrato individual o colectivo de trabajo y que por lo tanto no estén afectados al 30%. O por otro lado, en la otra forma de la gratificación es la establecida en el artículo 50, y que es bastante común este sistema, en cuanto el empleador puede abonar o pagar a sus trabajadores el 25%
de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneración mensual con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales a pagar. ¿Ya? Ahí lo pueden ver con mayor detalle. La gratificación legal proporcional, ¿ya? Se le paga a los trabajadores que no alcancen a completar un año de servicio. En cuanto al por mi pago, la gratificación convencional, esta no puede ser inferior a la gratificación legal, a la que establecido bajo estos sistemas que veíamos recién. Oportunidad y forma del pago de la gratificación voluntaria, esta que daba la mera liberalidad. Eh, para estos efectos se considera como voluntaria cuando se paga cualquier suma a título de gratificación sin existir la obligación legal, o cuando, si bien está sujeto a la obligación legal de pagar el empleador esta gratificación, paga más de lo que le corresponde por ley. Ya en ese sentido, también se entiende que es una gratificación de carácter voluntario. La semana corrida. Cuando hablamos de semana corrida, tenemos que establecer la idea de que los trabajadores que son remunerados, exclusivamente por día tienen derecho al pago de su remuneración en dinero por los días domingos y festivos, y que va a equivaler al promedio de lo devengado en el respectivo periodo de pago, y que se determina dividiendo la suma de las remuneraciones devengadas por el número de días en que legalmente debió laborar. O sea, en definitiva, esto es un beneficio para aquellos que trabajan por día, en cuanto se van a tener derecho al pago de los días domingo y festivos. Ya aquí lo pueden ver con mayor detención, para ir avanzando eh, con el apunte. La protección a las remuneraciones. Ya, dado que el legislador entiende que se debe que la remuneración es la contraprestación a que tiene derecho el empleador por su servicio, eh, se ha determinado que tiene que recibir cierta protección frente a distintas circunstancias que podrían determinar que el trabajador no reciba lo que le corresponde. Así, por ejemplo, tenemos en primer lugar la protección de las remuneraciones relativas al pago. Y dentro de ello, en cuanto a la forma de pago. Básicamente, el legislador establece que las remuneraciones deben pagarse en moneda de curso legal, ¿ya? Por lo tanto, deben pagarse de acuerdo a la moneda nacional, salvo que se determine otro sistema, pero si es que no se establece ningún sistema, se determina que las remuneraciones deben pagarse en moneda de curso legal. Sin perjuicio de que el trabajador puede pedir que se le pague mediante un cheque, vale vista, una transferencia electrónica, que hoy en día es una de las mayores, de las formas más comunes para hacer el pago de los sueldos. En cuanto a la periodicidad, debe pagarse con la periodicidad que se establece en el contrato. Pero en cuanto a la unidad de tiempo, nunca se puede pagar más allá de un mes. ¿Por qué? Porque se entiende que es un periodo de tiempo más que razonable para que el trabajador reciba su remuneración. No se puede establecer un sueldo cada 3 meses. Aunque se da muchas veces en el sentido, por ejemplo, en equipos de fútbol, los cuales no pagan los sueldos, pagan cada 2, 3 meses, pero eso no significa que eso sea lo legal, ¿ya? En cuanto al lugar y la oportunidad del pago, las remuneraciones deben pagarse en días de trabajo entre lunes y viernes, en el lugar de la prestación de los servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. Muchas veces esto se paga eh, cuando son transferencias de pago de sueldos de carácter masiva,
se paga muchas veces a medianoche o cuando son liberados los fondos en el banco, pero lo importante es que sea en el día que corresponde, ¿ya? En segundo lugar, también tenemos las garantías frente al empleador, ¿ya? O sea, el empleador, si bien es el que paga la remuneración, también puede ser un factor que implique cierta vulnerabilidad de la remuneración. Y en ese sentido, cuando hablamos de qué manera podría afectarme la remuneración al empleador, mediante los descuentos, ¿ya? Y en relación a los descuentos, tenemos distintos tipos de descuentos. Eh, Esto implica que el empleador, por ejemplo, en el primer caso, en el caso de los descuentos obligatorios, que el empleador, si bien tiene que pagar la remuneración de manera íntegra, se encuentra obligado a realizar ciertos descuentos, ciertas deducciones en la remuneración, pero necesariamente bajo el énfasis de que tiene que ser un concepto de carácter legal. ¿Y de qué manera podríamos manifestar esto? Por ejemplo, mediante la deducción de los impuestos, las cotizaciones de previsión social, cuotas sindicales y obligaciones con organismos previsionales y organismos públicos. Estos descuentos son de carácter obligatorio y el empleador necesariamente va a realizar. ¿Por qué? Porque hay una norma detrás que ampara esta deducción. Cuanto a los descuentos voluntarios, son aquellos que también están establecidos en el Código del Trabajo, y para que se haga un descuento voluntario, cuando hablamos de voluntario, tiene que ser sobre la base de que el trabajador entregue su voluntad en orden a que se realice esta deducción y requieren el acuerdo escrito de las partes, ¿ya? Eh, Hay un tope al respecto que es del 15% de la remuneración. Los descuentos están prohibidos, no pueden hacerse deducciones o retenciones, compensaciones por sumas de arriendo, habitación, luz, aguas o multas no autorizadas por reglamento interno. Esto quiere decir que esos tipos de conceptos no pueden llegar y descontarse del, de la remuneración del trabajador de manera arbitraria. Publicidad de las remuneraciones, obligación de que el empleador que lleve o sea, que tenga más de 5 trabajadores, debe llevar un libro auxiliar de remuneración. Reajustabilidad, las sumas que los empleadores adeudan a los trabajadores deberán pagarse reajustadas conforme al IPC. ¿Ya? Garantía frente a los acreedores del empleador. ¿Ya? En este caso estamos hablando de que un, una empleadora es insolvente y tiene muchos acreedores, o sea, muchas personas están cobrándole al, al empleador, y en ese sentido entendemos que la remuneración es algo vital para el trabajador que podría aparentemente em, verse amenazada por el hecho de que existan acreedores sobre el empleado, sobre el empleador. En este caso es la propia ley la que ha determinado que las remuneraciones que se adeuden a los trabajadores, sus cotizaciones previsionales, etcétera, van a tener ciertas preferencias para el pago, porque en ese sentido el trabajador también viene a constituir un acreedor del empleador, y en ese contexto tiene preferencia para pagar estos conceptos. Garantía frente a terceros, dice relación con la inembargabilidad de las remuneraciones, hasta una suma equivalente a 56 UF. Por lo tanto, si un trabajador gana más de 56 UF, todo lo que exceda esa suma puede ser embargado em, por un acreedor o por un tercero, pero en este caso del deudor. También se permite el embargo hasta el 50% de las remuneraciones, en el caso de las pensiones alimenticias, en caso de defraudación, hurto, robo del trabajador contra su empleador, o remuneraciones adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a su servicio en calidad del trabajador. O sea, el trabajador a su vez tenía un trabajador para eh, para otras prestaciones. En este caso se podría,
en esta última situación, realizar el embargo de hasta un 50%. Finalmente tenemos las garantías relativas a la familia, que se refieren a lo establecido en el artículo 59 relativo a dos casos. ¿Ya? En el contrato de trabajo puede establecerse la cantidad del trabajador que se asigne, que el trabajador asigne para la mantención de su familia. ¿Ya? Es poco común que se establezca esta modalidad, y la mujer casada puede percibir hasta el 50% de la remuneración de su marido, declarado vicioso por el del trabajo. ¿Ya? Estas son las eh, ciertas eh, garantías, ciertas protecciones que tiene el trabajador respecto de sus remuneraciones. ¿Ya? Con esto hemos hecho un avance bastante rápido de esta materia, que es bastante reglamentaria, y esta cápsula lo ideal es que las puedan complementar con el estudio y análisis eh, de estos textos. Ya hicimos un avance bastante rápido, enfatizando ciertos aspectos que son principales en estas materias para efectos de complementar el análisis y el estudio que puedan desarrollar ustedes al momento de revisar la materia. Ya vamos a dejar hasta acá la conexión, y nos vemos en una próxima oportunidad.